Buenas tardes y bienvenidos a la segunda de las presentaciones del ciclo de charlas técnicas sobre gas natural que Montevideo Gas organiza con el apoyo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, a cuyos referentes agradecemos. Soy Federico Palazzi, responsable del desarrollo de mercado de Montevideo Gas. La charla de hoy es sobre equipos gasodomésticos. Estará a cargo de Juan Diego Canil, de la empresa CIR. Mañana, recordemos, la última de las charlas sobre certificados de eficiencia energética, una herramienta no muy conocida, va a estar a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería y la consultora SEG. La idea es que la charla dure unos 45 a 50 minutos, con un espacio al final para preguntas e intercambios. Les pedimos que las preguntas las formulen de dos maneras. Una, a través de la propia plataforma Zoom. Ahí van a poder dirigirlas a un usuario que figura con el nombre Consultas, justamente. Y aquellos que prefieran el mail pueden hacerlo respondiendo al mail por el cual recibieron el link de acceso a este ciclo. La semana que viene les estaremos haciendo llegar material, por lo que la recomendación es que ahora se concentren en el material que ha preparado Juan Diego y las gráficas y puedan disfrutar de esta. Juan Diego Canil es arquitecto, se recibió en el año 2000, en 2004 y 2005 en Barcelona realizó un posgrado en instalaciones en edificios. Y cuando regresó en agosto de 2005, a los 15 días, la empresa CIR lo tomó y desde entonces está acompañando a esa empresa. CIR, una empresa de larga trayectoria, desde el año 1934, presente en el mercado uruguayo. Así que, Juan Diego, te dejo con la presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Montevideo Gas y SAU por la oportunidad. Y bueno, en la tarde de hoy vamos a ver el tema de equipos. A ver, vamos a ver esto. Equipos gasodomésticos. ¿Esto es algo? Ahí está, perfecto. Bueno, la charla de hoy la vamos a tratar de hacer un poco concisa, ya que son muchos temas, y bueno, vamos a tratar de dividirlo en 3 capítulos, básicamente. Los usos, las aplicaciones y las tecnologías. Vamos a arrancar con los usos de agua caliente sanitaria, y luego calefacción y agua caliente a nivel vivienda, a nivel viviendas colectivas y grandes usos. A nivel de vivienda unifamiliar, lo que se conoce básicamente como calentadores instantáneos, ¿verdad? Son equipos gas natural o GLP, donde tenemos una entrada de agua fría, un intercambiador donde va a ser el proceso de calentamiento del agua con su quemador, ¿verdad? Y el retorno de la salida del agua caliente. Estos equipos lo que nos permiten es tener un agua caliente ilimitada prácticamente. Los que se comercializan son todos de tiro forzado y balanceado, ¿verdad? Son bastante económicos. En lo que es el gasto comparado, si lo comparamos con un calefón eléctrico, ¿verdad? Ya que son sin llamapilotos, son modulantes, y no tenemos la acumulación de agua caliente que tendríamos, por ejemplo, con un calefón eléctrico. Por eso tienen un bajo consumo y varias opciones de instalación. Al ser tiros forzados y balanceados, se pueden ubicar en el interior de la vivienda o de lo que vamos a ubicar, o terrazas lavaderos, por ejemplo. Son bastante compactos, ya vamos a ver en la próxima diapositiva un poco los tamaños. La potencia que comercializamos en sí son 12 litros por minuto y 20 litros por minuto. Estos litros por minuto están dados con un delta T de 25 litros. 25 grados, perdón. ¿Verdad? La potencia
el de 12 litros son 18.000 kilocalorías y 30.000 kilocalorías el de 20 litros por minuto. ¿Por qué decimos el delta T 25 grados? Nosotros podríamos decir que una ducha utiliza unos 5 litros por minuto, entonces con el de 12 litros podríamos decir, bueno, en verano simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, utilizamos una ducha y una pileta de cocina o de baño, ¿verdad? Y ahí no llegaríamos a los 12 litros, y tomando que el agua puede entrar en verano a los 10, 15 grados, podemos tener 40, 45 grados, y ahí tenemos los 12 litros o los 20 litros, de acuerdo a la potencia. Yo aquí abajo les estoy marcando un ejemplo que en invierno, ¿no?, el calefón de los 12 litros por minuto me estaría dando unos 8,6, ya que estaría considerando una temperatura de entrada del agua de 10 grados, una temperatura final de 45 como para bañarnos, ¿verdad? Y de acuerdo a la potencia, ese caudal nos daría unos 8,6 litros para el de 12 o 14 para el de 20. Por eso que muchas veces la gente nos dice, bueno, esto me da bien para 2 baños, el de 12 litros en verano sí podría ser, pero ahí ya cuando son 2 baños simultáneos, la ducha simultánea, se recomienda el de 20 litros por este tema que estaba explicando, ¿no? Como le decía, un momentito, que voy a ver qué es esta raya que salió acá. No. Apareció de repente. No. A ver, la siguiente. No, quedó como en el... A ver. Un momentito. Aquí puede estar. Acá. Alguien lo rayó. Porque los participantes pueden marcar algo con el lápiz este. Yo lo que uso es esto. Signature, esto te sirve para... Perfecto, gracias. Bueno, yo voy a dejar marcado. Sí, pones clear all. Sí, lo que puedes decir es eso, que no pueden agarrar el lapicito porque marcan. Bueno. Para todos. Bueno, seguimos. Como le decía, los equipos que comercializamos con 12 litros y 20 litros por minuto, como verán lo que decíamos, dimensiones compactas de 35 por 60, básicamente los dos, entre 13 y 17 kilos de peso, y tenemos un caudal mínimo de agua que se necesita para que funcione de 3 litros por minuto para el de 12 litros y de 4 litros por minuto para el de 20 litros. También otro requisito que puede aparecer que han consultado en una reforma, por ejemplo, la presión mínima de agua a la que funcionan los equipos, siendo de 0,2 bar. Y lo otro que también han consultado muchas veces es cuánto me agrega de pérdida de carga al circuito, si es necesario por una bomba o no. Y bueno, como ven acá, la pérdida de carga de los equipos es muy pequeña, de 0,1 metros por columna de agua, ¿no? Después son equipos muy seguros, muy fiables, traen su termostato de seguridad. En caso de que se interrumpa el flujo de gas, esto me apaga el equipo. Presostato de aires, ¿tá? Una seguridad en caso que un ventilador esté bloqueado o una chimenea obstruida, ¿verdad? Los únicos requisitos que necesitamos, bueno, es una pared al exterior para la salida de gases de combustión. Al ser balanceado por la misma chimenea concéntrica, tendremos la salida de gases por la parte interna, por la parte externa tomará el aire del equipo. Y bueno, obviamente en el lugar donde va a ir instalado, tener el suministro de agua, gas y electricidad para el funcionamiento. El consumo eléctrico menor es solamente para el funcionamiento del equipo. Luego, bueno, estaríamos hablando acá viviendas, digo, una casa, apartamentos, edificios de apartamentos, varios apartamentos, ¿verdad? O sea, viviendas individuales, básicamente. Después, para viviendas colectivas, ya donde podamos tener o bien agua central para un edificio donde todo el edificio se abastece con una caldera y un tanque acumulador. Acá está ejemplificado una caldera pequeña, por eso después vamos a ver fotos de calderas mayores, de mayores potencias, ¿verdad?
donde tendremos un tanque o varios tanques con un serpentín, ¿verdad? Y el circuito cerrado de la caldera será lo que me va a calentar el serpentín, donde yo voy a acumular un volumen de agua, ¿verdad? Calculado para cada uso, y de donde yo voy a tomar el agua caliente que va a ir a consumo. Estos casos de sistema de caldera y tanque acumulador se usan, como dijimos, viviendas grandes, donde hay una gran cantidad de personas, gran cantidad de baños, edificios de vivienda, hoteles, clubes, industrias, ¿verdad? Y donde dan muchas posibilidades de acumulación y también la posibilidad de combinar con otros combustibles. Es decir, puedo tener un tanque con más de un serpentín, ¿verdad? Donde yo estoy calentando con una caldera a gas, el serpentín inferior, el principal, y puede estar respaldado con una resistencia eléctrica, o en el caso de un solar, se coloca un tanque donde tendríamos la acumulación solar, de ese tanque solar derivamos al tanque acumulador propiamente, y la potencia que falta me la estaría dando el tanque con la caldera a gas. Y esta sería el agua que yo estaría tomando de consumo propiamente, ¿verdad? Algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos lo que hablamos, una vivienda con su caldera y su tanque acumulador de 200, 300, hasta 500 litros, una caldera de condensación donde me alimenta seguramente una losa radiante o un sistema de radiadores y su tanque de acumulación, o ya pasando a grandes consumos donde tengo calderas de alto rendimiento, caldera de condensación y tanques acumuladores, ¿verdad? O un hotel con varias calderas y con sus tanques que ya veremos más adelante que se complementan con solar o con eléctrica por un tema económico. Pasando al tema calefacción, lo seguimos subdividiendo en vivienda unifamiliar, colectiva y grandes usos, donde acá sí ya empezaremos a tener la caldera mural, ¿verdad? La caldera mural que se importan por lo general, digo, o las que importamos nosotros básicamente son duales, o sea, doble servicio que se llama, nos abastecen la calefacción, 20.000, 30.000 kilocalorías, y el agua caliente de manera instantánea, como trabajaba el calentador instantáneo que vimos anteriormente. Básicamente se usan para vivienda unifamiliar, edificios de viviendas individuales. Luego pasamos a calderas de pie, donde tenemos una caldera que ya viene pronta para gas, con su quemador incorporado, una caldera de tiro natural, ¿tá? Para una potencia de 40.000 a 80.000, 100.000 kilocalorías, o sea, una gran vivienda, un edificio de 2, 3, 4, 6 apartamentos, ¿verdad? Y después las calderas de acero, que en este caso con un quemador de gas, pero esta caldera de acero tiene la posibilidad de también ser usada con un combustible líquido, podría ser o sea, cambiando el quemador se puede usar. Esta, la diferencia es que ya trae su quemador incorporado solamente para gas, ¿tá? Por el tema de potencia, 40.000 a 100.000 kilocalorías, ya estamos en lo que hablamos de mayor superficie. Y luego pasamos a las calderas grandes, calderas donde tenemos un cuerpo de una caldera de acero con su quemador a gas. Esto es una caldera multicombustible, ¿verdad? Que parecido a esta anterior, donde puede ser tanto un quemador de gas, de gasoil, de full oil, ¿verdad? Y bueno, estas ya son para mayores potencias, de potencias de 85.000 hasta 2 millones, 3 millones de kilocalorías, donde podríamos ahí decir, bueno, un edificio entero donde tenga la calefacción central, donde puedo tener el agua caliente central también, o solo la calefacción, grandes usos de hoteles, clubes e industrias. Ya cuando pasamos a la calefacción, ¿verdad? Ya podemos definir que la calefacción a gas es un sistema muy eficiente, muy cómodo, limpio y seguro. Después vamos a ver qué seguridades tienen los equipos como para dar tranquilidad, ya que no somos un país que tenga mucha tradición de gas, como podría ser en la Argentina, que el gas lo tienen instalado en todos lados. Y bueno, y acá, ya con el correr de los años nos hemos acostumbrado bastante y bueno, y se está desarrollando cada vez más, ¿no?
las calderas que vamos a ver se pueden utilizar tanto como para losa radiante o fan coil a baja temperatura. Ahora después vamos a explicar un poquito cada uno de los sistemas, ¿verdad? Estamos hablando de un agua de emisión de la caldera, o sea, el agua que va por dentro del serpentín o por dentro del fan coil, a menos de 45 grados, entre 30, 35, 40, 45 grados, ¿verdad? Y un sistema de radiadores y fan coils a alta temperatura, donde ya el agua de emisión va encima de los 70 grados. Muchos recordarán el famoso gráfico del confort térmico, donde tenemos la curva ideal de calentamiento, ¿verdad? Y acá estamos mostrando cómo sería la curva ideal de calentamiento de la losa radiante, que es la que más se asemeja al confort térmico, ¿verdad? Y cómo es la curva de radiadores. Vemos que en la curva de la losa radiante tenemos una concentración mayor de temperatura en los pies y va disminuyendo a medida que se nos acerca a la cabeza. Y la de radiadores, al contrario, donde tenemos más frío en la parte de abajo y va subiendo el calor por convección, generando un mejor confort la losa que la línea nuestra, que es la que nos permite, la que nos pide, digamos, cerca de la cabeza no tener una sensación agobiante de calor, ¿verdad? Por eso siempre se recomienda, sí, mientras que se pueda, la losa radiante como más confortable frente al sistema de radiadores. Si bien yo tengo acá los dos fan coils, ahora vamos a ver por qué es el mismo equipo, obviamente. Digo, por el que no lo conoce, básicamente es una batería aletada con un ventilador, o sea, coil es la batería, es una batería de una gran superficie por donde circula el agua caliente. Fan es el ventilador que hace muy poco ruido, pero mueve un mayor caudal de aire. Y bueno, en el caso de usarlos a baja temperatura se sobredimensionan para espacios grandes, y en el caso de radiadores también se usa para ambientes grandes, básicamente a alta temperatura, a la misma temperatura del sistema de radiadores, en ambientes donde son ambientes grandes, muy vidriados, donde tendría que colocar una gran cantidad de radiadores, o no, muchas veces no tengo pared suficiente como para colocar los radiadores necesarios. Y bueno, el fan coil me da la oportunidad de tener un equipo que me da bastante más calor que un radiador grande o varios, y también un tema económico, ¿verdad? Bueno, pasamos a la calefacción por losa radiante. Calefacción de losa radiante, nosotros vamos a tener una caldera que va a ser el emisor de calor. Vamos a tener un circuito, al igual que los radiadores, donde tenemos una mandada y un retorno. Vamos a ir a una caja de colectores, desde donde vamos a derivar cada circuito, ¿verdad? Cada circuito, que puede ser un ambiente, dos ambientes, o uno por ambiente, ¿verdad? Donde vamos y esto multiplicado me va a dar la cantidad de circuitos que vamos a necesitar para la losa, ¿verdad? La losa radiante lo que hace es, siempre calefacciona uno de los paramentos, por lo general es el piso, ¿verdad? Aunque en algunos casos se han hecho losas radiantes de techo, ¿verdad? Que bueno, en los casos que son edificios colectivos donde se prenden todas las losas de techo, funciona bastante bien cuando es una caldera central. Cuando ya son con calderas individuales por piso, por apartamento, bueno, ahí el rendimiento no es el mejor, pero bueno, los constructores así lo determinan alguna vez, ¿verdad? Como decíamos, teníamos las cajas de distribución, los tubos plásticos, ¿verdad? Esto es un polietileno reticulado. Antiguamente los teníamos de hierro, se hacían de hierro. Ahora ya con esto de polietileno reticulado tienen garantías de 10 años y se estima una duración de 50 años o más fácilmente. Luego, después la cantidad de vigas que determinemos en el proyecto, podemos usar los termostatos que nos van a marcar la temperatura de cada ambiente, donde nos van
abrir y cerrar vías para lograr un mayor confort. Cada vivienda se puede utilizar con un termostato para toda la casa o se puede sectorizar por ambientes, por plantas o la libertad que se quiera, ¿no? Como ya hablamos, es un mayor confort. La losa radiante en contra del sistema de calefacción de radiadores ocupa toda la superficie del piso, no tenemos elementos puntuales como serían cada radiador, ¿verdad? No ocupa espacio en el sentido de lo que ocupa un radiador, ¿verdad? Muchas veces cuando se hace una calefacción con radiadores, muchas veces nos dicen, no, acá no podemos colocar los radiadores porque tengo previsto amoblar así, de esta o aquella manera, problema que no tenemos con la losa radiante, por lo cual eso no nos beneficia mucho. Es un calor más homogéneo, ya que es toda la superficie, y bueno, es un tipo de calefacción que si bien demora más en calentar, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos que calentar una gran masa de material, ¿verdad? Es un calentamiento más homogéneo, es un calor más agradable, tiene una mayor inercia térmica, ¿verdad? O sea, una vez que apaga, demora mucho más en enfriar, ¿verdad? Así como demora en calentar muchas veces. Esto también, al ser calefacción por piso, no hay circulación de aire, que muchas veces la gente con los radiadores, al tener la convección del aire, con problemas respiratorios, no le convence mucho. Y lo otro, que no es menor, que esto sí no me lo podían dar los radiadores, es la posibilidad del uso para frío. Esta losa radiante, que lo voy a tener en toda la vivienda, en toda la casa, en verano tengo posibilidad de mandar agua fría entre 14, 15, hasta 18 grados de temperatura para enfriar. ¿Qué pasa? En nuestro país no es muy común esto por un tema de humedad. Nuestro país es muy húmedo y la losa fría nos generaría muchas patinadas. Entonces, si bien se usa poco en nuestro país, pero hay que tener un gran control de la humedad, ¿verdad? Para poder usarla para frío. Acá tenemos un corte esquemático de los componentes de la losa radiante, ¿verdad? Donde tendríamos, bueno, en el caso de un edificio, una losa de hormigón o un contrapiso existente, ¿verdad? Tendríamos luego una aislación, una espuma tipo 3, o sea, aislación de alta densidad, donde lo que se sugiere es un mínimo de 2 centímetros de altura. Luego la barrera de vapor o polietileno, nylon, ¿verdad? La malla LUR para el atado de los caños de calefacción y luego los tubos PEX. Los tubos PEX que se usan aquí en Uruguay son de 2 centímetros, 20 milímetros, ¿verdad? No quita que en algún caso se hayan hecho de 16 milímetros, pero no es lo habitual. En Argentina y Brasil es más habitual hacerla de 16 milímetros, aquí en Uruguay se utiliza el caño PEX de 20 milímetros. Este caño PEX va a ir tapado con un mortero de arena y Portland fuerte, 3-1, 4-1, 5-1 como mucho, ¿verdad? Y lo que se pide es que por lo menos por encima del caño tengamos unos 3 centímetros para crear masa. Es decir, que mi carpeta de arena y Portland estaría entre 5, 6 o un poquito más. O sea, lo mínimo que pedimos son 5 centímetros, 3 por arriba del caño. Cuanto más chica sea la capa esta, más rápido hace el calentamiento, menor inercia térmica va a tener. Muchas veces hay gente que dice, bueno, pero ya tengo las alturas, la carpeta necesito que sea 6, 7, 8 centímetros, no habría problema, le va a demorar más en calentar. Nada más, y va a tener mayor inercia térmica después. Luego tendríamos el pavimento, que aquí pusimos un mortero, y bueno, pavimento puede ser madera, cerámica, lo que sea. ¿Qué pasa con los distintos tipos de pavimento? ¿Se puede utilizar cualquier tipo de pavimento? Sí. Hay que tener un poquito de cuidado con el piso flotante, ya que trae esa capita aislante que nos puede dar algún dolor de cabeza. En esos casos, lo que va a hacer es que mi losa radiante, mi dibujo de losa, cuando hagamos un balance térmico para determinar la cantidad de caño que se va a usar, me requiera tener mucho más caño, seguramente más compacto, más junto, la separación de caños, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, una cerámica que transmite muy bien llevaría bastante menos caño.
no es algo menor a la persona que va a construir, tener en cuenta que, bueno, podríamos decir que lo más práctico, lo más económico para la losa radiante sería tener una cerámica, un hormigón visto, un cemento lustrado, después pasaríamos a las maderas, ¿verdad? Un parquet, después pasaríamos a un parquet entarugado, que son maderas más gruesas, y luego por último lo más complicado o que me exigiría mayor cantidad de caños sería una alfombra o en último caso el piso flotante o un vinílico, ¿verdad? Como hablábamos, bueno, los componentes, ya dijimos los tubos pexo hierro, ¿verdad? Y bueno, no me quiero olvidar, esto es la losa tradicional como se venía haciendo en los últimos años aquí en este país. Ahora con las nuevas tecnologías también existe la posibilidad de esta espuma traer, nosotros empezamos a importar por ejemplo una espuma en rollo que viene de alta densidad, rollo de 10 milímetros por 1 metro de ancho, ¿verdad? Y esta espuma no necesitaría la malla LUR. La malla LUR, me olvidé comentarlo anteriormente, no cumple una función estructural para nada en lo que es el piso. Es solamente para atar los caños de la losa. La malla LUR puede ser la 3,2, puede ser la que tengan en la obra, la más económica o la que tengan en obra. Entonces, lo que le venía diciendo, el rollo espuma que estamos importando ahora, viene en rollo de 10 metros por 1 de ancho, trae una capa de plástica encima y ese no necesita la malla LUR, no necesita la barrera a vapor, o sea, ya lo trae incorporado en el rollo, pero esto se pone de esta manera con una grampa. Es una máquina, podríamos decir, una especie de engrampadora, ¿no? Donde la persona, el operario, una persona en el piso va marcando la figura y otra persona parada, ya no tiene que estar agachada también, atando, cortando los sobrantes de sunchos y demás, va engrampando el caño en esta espuma de alta densidad que tiene la película que retiene la grampa hacia arriba, ¿verdad? Esa es una variante que estamos implementando en estos momentos. Luego podemos pasar al sistema de calefacción con radiadores. El sistema de radiadores, como hablamos hoy, se maneja a una temperatura mayor, encima de los 70 grados, ¿verdad? Por un tema de efectividad del radiador, del cuerpo emisor, ¿verdad? Al igual que la losa radiante, tenemos una cañería demandada de agua caliente, ¿verdad? Un retorno y la caldera que el circuito cerrado calienta permanentemente el agua contenida. Lo tradicional es armar el sistema bitubo compensado, así, ¿verdad? Y podemos hacerlo tradicional, con válvulas termostáticas, es decir, cada radiador puede llevar su válvula termostática donde yo puedo o comandar como el caso de la losa, con un termostato o cronotermostato que me prenda y apague la calefacción total de la casa, o podemos poner por equipo una válvula termostática, ¿verdad? Donde yo a este ambiente le seteo 22 grados, a este otro ambiente quiero 19, al otro quiero 20, ¿verdad? Y cuando ese ambiente llega a temperatura que me va a medir aquí la válvula, me cierra automáticamente ese radiador. La otra, bueno, el termostato programable que comande la caldera, también se puede hacer por plantas, por ejemplo, en este caso. ¿Tá? El sistema, una de las ventajas del sistema de radiadores frente a la losa radiante, que tenemos un calentamiento más rápido, ¿verdad? Uno llega a su casa fría, prende la calefacción con radiadores y a los 10-15 minutos ya nota que empieza a cambiar, enseguida cambia el ambiente, ya el frío, ya empieza a notar el funcionamiento, ¿verdad? Es ideal para instalar en reformas, ya que una losa radiante de una reforma difícilmente se levante en el 100% de los pisos o tenga el espacio necesario para una losa radiante. Muchas veces se levantan los pisos, pero no tengo los 8 o 9 centímetros que me pide la conformación de la losa radiante. Entonces, por eso el radiador sí es ideal para hacerlo
para hacerlo en una reforma, ¿verdad? Obviamente la menor inercia térmica me va a ocupar un espacio físico, que es lo que hablábamos hoy, que respecto a la losa radiante no tengo ese problema. Y bueno, y esto sí, no permite la opción de frío como la losa radiante. En cuanto a los tipos de calefacción, ya sea de losa o radiadores, lo que vamos a utilizar es una caldera. Para una vivienda, vamos a empezar primero por la vivienda individual, ¿verdad? La caldera o caldereta que le llamamos, ¿verdad? Ya sea una caldera mural, caldera de condensación o de alto rendimiento, ¿verdad? Va a servir tanto para un sistema de radiadores o losa radiante, ¿verdad? Vamos a tener un circuito de agua caliente sanitaria, donde vamos a tener una entrada de agua fría, calentamiento en intercambiador, ¿verdad? Y una alimentación de agua caliente sanitaria para baños y cocinas para uso, para consumo, ¿verdad? Y por otro lado tendremos el circuito cerrado de calefacción, donde tendremos una entrada de agua fría y la salida de agua caliente. Este circuito cerrado es el que va y viene continuamente. Tenemos, bueno, primero las calderas, como dijimos, son duales, calefacción de agua caliente, potencia de 20 a 35.000 kilocalorías aproximadamente la caldera mural. La presión mínima del agua para que funcionen en el agua caliente es de 0,2 bar y de calefacción de 0,6 bar, ¿verdad? Esta sí ya me está pidiendo un poquito más porque tiene que vencer una serie de seguridades para su funcionamiento. ¿Eh? Sí, 0,6 pi. Bueno, sí, 200 gramos o 600 gramos, ¿verdad? O sea, es muy poco lo que necesitan para funcionar las calderas. Como decíamos, son sistemas bastante seguros y confiables, por más que no tengamos tanta la tradición nosotros del gas. Cada vez más cuenta cada caldera con un presostato de seguridad. En el caso que un ventilador esté bloqueado, que el ventilador no funcione, la chimenea pueda estar obstruida, ¿verdad? Esto bloquea la caldera, no la deja encender. Un termostato de seguridad, en caso también de chimenea obstruida, interrumpe el flujo de gas al quemador, o sea, no me lo dejaría funcionar tampoco. Un detector de llama, si hay un problema en el encendido del quemador, esto también me interrumpe el flujo de gas, ¿verdad? Por si no enciende, que no tengamos una pérdida de gas. Después tenemos un termostato de seguridad, ¿verdad? También, siempre todos interrumpen el flujo del gas. Un presostato diferencial, una seguridad en caso de falla de la bomba, una bomba bloqueada o falta de agua en el sistema. Muchas veces por el purgado de radiadores se vacía el circuito cerrado y bueno, hay que ir y manualmente darle agua al circuito para que funcione y dejarlo entre 1 kilo, kilo y medio, que es lo que está funcionando. Y luego tenemos una válvula de seguridad que se activa a los 3 bar en caso de que el sistema tenga una sobrepresión. En los casos del agua caliente sanitaria y dual funcionan de la siguiente manera. Vamos a tener dos tipos de caldera. El más común es la caldera que funciona con 2 intercambiadores, uno para el agua caliente y el otro para la calefacción, ¿verdad? Siempre la caldera va a priorizar el agua caliente sanitaria. Es decir, yo tengo la calefacción prendida, tanto sea en losa o en radiadores, ¿verdad? Alguien se va a bañar o abre una canilla en la cocina o el baño, ¿verdad? Y ahí una válvula de 3 vías lo que va a hacer, va a mandar el circuito de agua para el intercambiador de agua caliente sanitaria, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar el funcionamiento, perdón, la válvula de 3 vías me va a dar la prioridad de agua caliente sanitaria. Una vez que cerramos la canilla, la válvula de 3 vías vuelve a su posición original. Esos son algunos casos. Otros casos lo que tienen es, también siempre priorizando el agua caliente,
tenemos la calefacción funcionando, ¿verdad? Y en muchos casos lo que hacen, apagan la bomba de calefacción en cuanto está pidiendo el agua caliente sanitaria. Entonces el circuito va a tomar este recorrido y va a priorizar el agua caliente sanitaria. El otro caso que hay también es el intercambiador bitérmico. Actualmente nosotros tenemos un solo modelo con esa tecnología de intercambiador bitérmico, ¿verdad? Es un intercambiador que cumple las dos funciones. Diferencias entre este y el otro sistema, bueno, en el sistema de los dos intercambiadores voy a tener una mayor superficie de intercambio tanto en el agua caliente sanitaria como en el de la calefacción. Este es uno solo para las dos cosas, ¿verdad? Para los dos usos. Y son calderas que por lo general se utilizan de esta manera para hacer una caldera más económica. Tenemos un solo intercambiador que cumple las dos funciones. Este modelo, ya digo, que nosotros tenemos es la caldera main, y bueno, próximamente el año que viene ya se va a discontinuar y van a ser todas las calderas con dos intercambiadores como se está utilizando más habitualmente en Europa. El intercambiador bitérmico que veíamos aquí, que tiene los dos circuitos, aquí no quería, la idea no era profundizar un poco, pero por lo menos para que se queden con la idea concreta de cómo funciona, ¿verdad? Este intercambiador, el aletado, y por la parte interna del intercambiador circula el agua sanitaria, y por la parte exterior la parte del circuito de calefacción que me va a calentar el agua caliente de consumo, ¿verdad? Obviamente el agua sanitaria es agua que se va, se consume y no vuelve. Calefacción, como dijimos, es un circuito cerrado. Luego, pasando a calderas de mayor porte, mayor potencia, ya tenemos la caldera de pie con quemador. Yo aquí fui directamente a la caldera multicombustible, ¿verdad? La caldera multicombustible, así como la que vemos en la foto, o la que tenemos el esquema, ya son calderas de 80.000 a 2 millones, 3 millones de kilocalorías, podrían ser. Las de 40.000 serían las calderas que vimos hoy con el quemador de 40 a 100.000 kilocalorías. El concepto básicamente es un cuerpo de acero, ¿verdad? La caldera, y un quemador que puede ser de combustible líquido o de gas natural o gas GLP. El funcionamiento de esta caldera, tenemos el quemador, aquí se puede ver el quemador, la trompa del quemador que va a venir aquí dentro del hogar, aquí. Él va a enviar todo el calor por aquí, por convección se va a ir dentro de los tubos, de estos que están aquí, va a retornar por aquí y se va a ir por la chimenea. Este cuerpo de aquí, donde está el hogar, tiene una doble envolvente donde tenemos el agua que va a ser calentada por intercambio de los humos. En estos casos hay calderas de 2 pases o 3 pases de humos, ¿verdad? Que son los que me van a calentar el agua en estos casos. Aquí, a modo de ejemplo, les traje algunas fotos nomás, para que no pensemos solamente viviendas, solamente, aquí tenemos calderas de condensación para un edificio de viviendas, el cooling, o sea, otro uso también para calefacción, y que es un caso que a mí me llama bastante la atención, no es un uso normal, ¿verdad? Por ejemplo, la calefacción de viveros, con calderas de 1.300.000 de gas, donde en este caso estos viveros tienen un sector de losa radiante para lo que era el enraizamiento de las plantitas, ¿verdad? De las pasteras que estamos teniendo aquí, y una vez que ellas crecían hasta 10-12 centímetros, se enterraban en estas bateas que le llamaban de 30 metros de largo, y o sea, la primera parte con losa radiante y esta parte, ¿verdad? Para darle calor a la parte de lo que vendría a ser el futuro tronco del arbolito, y esto aceleraba los procesos de crecimiento. Por eso le digo, la idea de mostrar esto es que era un uso totalmente distinto, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados, y nos cierra posibilidades que, bueno, para todo tenemos algún tipo de solución.
En cuanto a las tecnologías, lo que vimos hasta ahora era todo calderas de alto rendimiento, una caldera mural, de pie, de pequeñas potencias y de grandes potencias, calderas murales. Y lo otro que tenemos ahora son las calderas de condensación. Tenemos las calderas murales tradicionales de alto rendimiento, caldera mural de condensación, caldera de pie de alto rendimiento, caldera de pie de condensación y caldera de pie de mayor porte. Tenemos potencias desde 20 kilowatts, 24 kilowatts, perdón, unas 20.000 kilocalorías, hasta 650 kilowatts, unas 580.000 kilocalorías. Que a su vez estas calderas, cualquiera de estas calderas se pueden poner lo que se llama en cascada, varios equipos en conjunto, y ahí sumamos potencia hasta llegar a potencias grandes como 1 millón y pico de kilocalorías de ser necesario. Bueno, ¿qué es la condensación? ¿En qué consiste la técnica de la condensación? Siguen siendo las mismas, las calderas a gas, ¿verdad? Lo único que en estas integran un intercambiador suplementario, ¿verdad? La condensación consiste en reducir la temperatura de los humos que nosotros estábamos tirando en una caldera tradicional, los humos a 160, 165, 170 grados, ¿verdad? Y hacer que estos humos condensen todo el vapor de agua que contienen en un intercambiador nuevo. Este intercambiador es un intercambiador que puede ser de aluminio o de acero inoxidable, con una gran superficie para poder captar el calor latente que en las calderas de alto rendimiento estamos tirando al aire, ¿verdad? Esto a su vez también minimiza la pérdida de calor por la chimenea y tendríamos menos trabajo para calentar el agua, ¿verdad? Estamos aprovechando parte del calor latente, o sea, estamos logrando una mayor eficiencia. ¿En qué difiere una caldera de condensación de una caldera convencional, más allá de lo que vimos en las fotos anteriores, ¿verdad? La condensación, bueno, como su nombre lo dice, genera un residuo de condensación que hay que drenar. O sea, donde coloquemos una caldera de condensación, sí o sí vamos a tener que prever algún punto para drenar el condensado. En una caldera mural estamos hablando que por día podría generar 3-4 litros de agua que tendríamos que evacuar. Ya después una caldera de mayor potencia, bueno, la idea es drenarlo ya para un desagüe o algo, ¿verdad? Lo otro que difiere es un mezclador de aire-gas para un quemador especial que genera una mezcla de combustible prácticamente perfecta, ¿verdad? ¿Por qué el alto rendimiento? Podrán decir, bueno, ¿y por qué no se lo ponga el alto rendimiento? Bueno, es un tema de costo. Ya la caldera de condensación, habitualmente su precio es un 60 o 70% mayor que una caldera de alto rendimiento, ¿verdad? Por todo este tipo de componentes, ¿verdad? Donde también incluye un ventilador modulante para un rendimiento constante de la caldera, una bomba circuladora modulante también, ¿verdad? Todo esto me da un producto de mayor calidad. Voy a tener un mayor rendimiento, ¿verdad? Un gran ahorro. Ya vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas con los distintos sistemas cuánto podemos ahorrar con uno o con otro sistema. Por ejemplo, la caldera de condensación, digamos que hoy se está masificando un poco más su uso, ya que por un tema de concientización de los combustibles y por un tema económico, ¿verdad? Por ejemplo, en países de Europa como Inglaterra, Alemania, ya hace años que están prohibidas las calderas de alto rendimiento, o sea, prohibidas. Si yo tengo en mi casa una caldera de alto rendimiento, el día que tenga que sustituirla, no puedo sustituirla por una caldera de alto rendimiento, ya tiene que ser una caldera de condensación. Países como Inglaterra, Alemania, Francia y ahora creo que España e Italia se han sumado a esta nueva tendencia. Es decir, ya toda sustitución de caldera residencial sí o sí tiene que ser condensación, ya no se permite el alto rendimiento. Nosotros aquí en Sudamérica, bueno, no tenemos esa normativa y por suerte todavía tenemos a Europa del Este que admite las calderas de alto rendimiento y permite que los fabricantes se sigan preocupando por fabricarlos. El día que Europa del Este se vaya para esa normativa, bueno, nosotros pasaremos a la caldera de condensación. Lo que decíamos hoy, la temperatura de gases de una caldera tradicional, convencional, está por los 150,
tiene un alto nivel de contaminantes y una pérdida de calor latente que se nos está yendo por la chimenea un 21%. La nueva caldera de condensación, nueva, entre comillas, ya tiene unos cuantos años, ¿verdad? La temperatura de gases baja a 45-50 grados, el CO2 baja un 90% y la pérdida de calor latente es 1,2% menos. Yo voy a tener, en el caso de la caldera convencional, la eficiencia de una caldera tradicional es de un 90%, o sea, por cada metro cúbico de gas, yo tengo 0,9 metros cúbicos que estoy utilizando y un 0,1 metro cúbico que estoy desperdiciando por eficiencia. La caldera de condensación me da mínimo por la recuperación de calor, que hace un 110%. ¿Por qué digo mínimo un 110%? Un 110% me lo da cuando yo voy a trabajar en alta temperatura, como podría ser un sistema de radiadores, ¿verdad? Cuanto más alta la temperatura de envío del agua, la caldera menos va a condensar, o dicho de otra manera, cuanto más baja la temperatura del agua, más me va a condensar. En un sistema de radiadores, yo voy a tener del 90 que pasar un 110% garantizado. En algún caso, digo, lo puedo decir que, por ejemplo, en el edificio donde estamos nosotros, en CIR, hace unos años pasamos de una caldera tradicional a una caldera de condensación, y tenemos radiadores, todo el edificio con radiadores, se coloca una sonda exterior, que lo que está haciendo esta sonda me mide la temperatura exterior y de acuerdo a la temperatura exterior, ella me va modulando la temperatura de envío del agua. Es decir, días muy fríos de 5 grados, la caldera va a trabajar a 65, 70 grados, lo máximo que le haya seteado, ¿tá? Pero pasa un día como hoy, que capaz que durante el mediodía tenemos 18, 20 grados, entonces ella ahí la sonda lo que va a hacer, me va a bajar la temperatura de emisión, esos 65, 70 grados que tenía seteado, y tal vez durante el día me la mande a 50, 45 grados, haciendo la caldera mucho más eficiente. Esto va a lograr que este 20% de diferencia con radiadores pueda llegar a ser un 25 o un poquito más. Este 35 que yo tengo acá es, sí, para cuando trabajamos a baja temperatura, ¿verdad? Cuando yo trabajo a baja temperatura, como es una losa radiante, sí tengo ahorros de hasta un 35% de gas entre una caldera y la otra, entre uno y otro sistema de alto rendimiento. Y bueno, lo que hablamos, ¿cuánto ahorra una caldera de condensación frente a una caldera convencional? Hasta un 20% en sistemas tradicionales de alta temperatura y hasta un 35% en sistemas de baja temperatura. Sistema de alta y baja temperatura, alguien me podría decir, bueno, yo sé que en algún lugar de Europa se usa radiadores con caldera de condensación. Sí, lo que se hace en ese caso, tendríamos que sobredimensionar los radiadores, es decir, un ambiente, un dormitorio donde yo tengo un radiador de 8 secciones habitualmente, tendría que pasarlo, habría que hacer los cálculos obviamente, pasar un radiador de 10 secciones, 11 secciones, y trabajarlo a menor temperatura durante más horas que una caldera de condensación, y ahí sí podría lograr un ahorro mayor. Es una inversión mayor al momento de dimensionar los radiadores, y bueno, hay mucha gente los radiadores obviamente lo quiere lo más chico posible por un tema de espacio común. Pero se podría trabajar a una temperatura menor, no tanto como la losa, pero bueno, podemos hacer que rinda un poco más. Este 35% sí se da, y hasta un poquito más se puede dar trabajando a baja temperatura como es una losa radiante. ¿Cuáles son los requisitos de instalación de una caldera de condensación? Bueno, dimensionar y diseñar la instalación para trabajar la caldera a la temperatura lo más baja posible. Prever una evacuación de condensados, utilizar salidas de humos adecuadas para este tipo de calderas. Como vimos, las calderas de alto rendimiento son calderas por lo general de chapa, y las calderas de condensación son calderas plásticas, ya que trabajan máximo 60-65 grados, ¿verdad? Y fundamental en una caldera de condensación, regular la combustión con un analizador de gases, ¿verdad? Para lograr una mezcla lo más perfecta posible. Algunas instalaciones, por ejemplo, podemos tener las calderas a gas con calderas eléctricas combinadas, ya tanto para radiadores o losas radiantes,
O sea, la caldera a gas lo que permite es la combinación con varios sistemas, ¿verdad? Un sistema principal usando el gas y de acuerdo a una tarifa horaria en el horario barato de UTE, en la noche, ¿verdad? Pasar a un sistema de caldera eléctrica o resistencia a tanque, ya veremos algún caso más. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del Hotel Hampton, ¿verdad? Donde el combustible base es la caldera a gas de condensación, ¿verdad? Para lo que es el agua caliente, tiene una instalación solar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que hablábamos al principio, mínimo dos tanques, ¿verdad? Un tanque es uno o dos tanques solar, de acuerdo al volumen que vayan a acumular, ¿verdad? De esto pasamos al tanque de sanitario propiamente, ¿verdad? Que se va a calentar su serpentín con la caldera de gas y muchas veces lo que hacen, como en este caso, se conectan con resistencia eléctrica para trabajar en el horario barato de UTE durante la noche. Si durante el día necesitamos darle más temperatura, lo que hace ahí, prende la caldera de gas, ¿verdad? De lo que no me esté dando el solar, ya que el solar es algo que no podemos regular, ¿verdad? También tenemos aquí el caso traje para que vean que no solamente es a grandes consumos, sino una vivienda, una residencia particular, ¿verdad? Con su caldera de condensación, su losa radiante, ¿verdad? Y su complemento del tanque solar. El tanque solar, bueno, como su nombre, acumulamos el agua aquí. El agua que tengo acumulada va a venir hacia la caldera. Aquí voy a tener una válvula termostática que va a limitar la temperatura. Esta válvula termostática va a limitar la temperatura entre 38 y 55 grados, ¿verdad? Si el agua viene a menos de 55 grados, el agua caliente, la temperatura que me esté faltando, me lo va a dar la caldera y de aquí vamos a ir a consumo, ¿verdad? Esta es otra combinación que es muy usada y da muy buenos resultados, ya que tengo el agua caliente solar en verano prácticamente gratis y el consumo del instantáneo de la caldera, que también es muy económico comparado con un calefón eléctrico, da muy buenos resultados. Bueno, después aquí traje nomás para comentar, estas no son calderas a gas, son quemadores líquidos, no tuve la fortuna de encontrar. Estas calderas eran a combustibles líquidos y se fueron pasando a gas. Tradicionalmente, la caldera cilíndrica, es decir, como pueden encontrar en muchas viviendas, o la clásica caldera capilla de 30.000 hasta 800.000 kilocalorías que se pueden encontrar funcionando al día de hoy. Calderas que pueden tener 50, 60 y hasta 70 años de fabricado, ¿verdad? Más que nada las traigo para quien no las conoce, o mucha gente cuando las ve la foto y dice, yo esto había visto en el edificio de mi padre, vi que tenían eso, no tenía idea lo que era, ya que son reliquias prácticamente, pero aún funcionando, todas se pueden transformar al combustible que se desee. Tanto se puede usar para calefacción como para calentar tanques de agua, lo mismo. Entonces, otro uso que también se está pidiendo mucho, ¿verdad? Es un calefactor a leña que se complementa con una caldera a gas. Este calefactor a leña no solamente calienta el ambiente, sino que aquí pusimos la cámara donde por aquí va a circular el agua que luego me va a calentar una losa radiante o un circuito de radiadores con leña. ¿Para qué lo voy a complementar yo con un equipo a gas? Muchas veces nos ha pasado que, bueno, esto yo no lo puedo programar, ¿verdad? Entonces, teniendo un sistema mixto, yo puedo programar con un termostato, decir, bueno, nosotros llegamos todos a las 6 de la tarde a casa, quiero que se prenda a las 5, entonces ya me arranque me arranque a calentar con la caldera a gas. Una vez que yo llego a mi hogar, prendo la leña, una vez que te llega a temperatura, se apaga el circuito de gas y ya consumo la leña. Mucha gente lo usa porque en el interior tiene la leña gratis o prácticamente muy barata, ¿verdad? Y mucha gente porque le gusta la calidad del fuego y bueno, básicamente los fines de semana está todo el día prendido, ¿verdad? Esto es algo que se está pidiendo y se está vendiendo mucho, la verdad, y está bueno el complemento del gas, porque el otro mucha gente
gracias a que, bueno, hasta que no llega alguien y prende el circuito, bueno, no puede calefaccionar. Y aquí, bueno, tenemos otro caso. Esto la traje básicamente porque es una residencia particular, o sea, esto es una casa, aunque usted no lo crea, digo, es una casa en Punta del Este, enorme, como se podrá imaginar, ya que tiene 2 calderas 150.000 kilocalorías con tanque de 500 litros. Es una caldera y su respaldo, ¿verdad? Pero bueno, siempre me llamó la atención desde el momento que yo entré a esta sala y vi esto funcionando, ¿verdad? Para una casa. Luego, otro tipo de instalaciones, tenemos el Hotel Hyatt con gas y solar. Como hablamos hoy, el combustible principal es el gas. Hoteles por normativa Ursea, hoteles nuevos, tienen que tener parte de su gasto de energía, tiene que ser, no sé, se fue la palabra, renovable, perdón. Renovable, en estos casos, por los hoteles son con solar, ¿verdad? Donde vamos a ir con el solar a un tanque que se va a respaldar con la caldera gas, su serpentín, con la caldera gas y resistencia eléctrica, lo que hablamos hoy para la noche. Luego, otras instalaciones, otros usos, también tenemos, por ejemplo, calderas de vapor, ¿verdad? Que en este caso es la Asociación Española, que todos conocen, es una caldera de vapor con un quemador mixto que funciona a gas natural o a fuel oil, ¿verdad? Indistintamente la Asociación Española, un combustible u otro va usando, y bueno, y aquí lo que quería mostrar es que también se usa para calderas de vapor, no solamente para agua caliente, ¿verdad? Y aquí, bueno, una industria, esta sí es agua caliente, ¿verdad? Pero también un quemador mixto, es una caldera de 1.300.000, creo también, ¿verdad? Con un quemador mixto de gas y fuel oil. Bueno, por aquí estaríamos terminando la presentación. Ya estamos poco pasados de las 7. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer. Juan Diego, Sí. nos llegaron 2 consultas. Una tiene que ver con el tema de los calentadores de agua, los instantáneos. Sí. Por un lado, una característica de confort es el tema de del gas natural, que es un suministro continuo. Sí. Pero hay quienes preguntan sobre si hay algún tipo de temporizador o algo para lugares o familias donde haya un uso, llamémosle, demasiado intensivo o hasta abusivo del agua caliente, Sí. generada por gas. Sí, de origen, los calentadores instantáneos, los que nosotros traíamos de Europa, no traían ninguna limitación. Los que importamos de China en este momento, ¿verdad? Tanto el de 12 litros como el de 20 litros. El de 20 litros en este momento no trae ninguna limitación. El de 12 litros trae una limitación a los 20 minutos. A los 20 minutos se corta el suministro de agua caliente. Esto viene así de origen, ¿verdad? Por un tema, entendemos, normativo de China, digamos, ¿verdad? Y eso se puede sacar, tanto se puede hacer o un técnico de nuestra empresa que le saca la seguridad o la limitación con parámetros, o una forma más sencilla que puede hacer el mismo inquilino, el propietario, ¿verdad? El equipo se puede configurar tanto para ducha como para bañera. Entonces, si lo pone para ducha, le va a funcionar la limitación de los 20 minutos. Si lo pone para bañera, él ahí puede setear entre 60 y 900 litros de consumo. Entonces, en ese caso, si quiere evitar la limitación, lo setea a los 900 litros de consumo y ahí va a tener agua ilimitada, como quien dice, ¿no? Bien. Aquí llegó otra pregunta que tiene que ver con la combinación solar-gas. Sí, mostraste varios ejemplos, pero yo no sé si podías profundizar o dar algún aspecto, algo más específico. Sí.
La combinación solar-gas. Bueno, hasta marzo de este año había estado la promoción de UTE, ¿verdad? Donde promovía el uso de estos equipos. Vamos a ver si puedo correr aquí. Ahí está. Promovía el uso de los equipos compactos con una subvención que ellos daban, se terminó en marzo, y ahí sí se masificó bastante el tema de estos calentadores solares, ¿verdad? Todos estos calentadores solares, nosotros siempre se recomienda que haya un apoyo de algo. ¿Por qué? Porque yo voy a dimensionarlo de acuerdo al verano. Entonces, obviamente en invierno me va a faltar un poco de energía o de volumen acumulado. Si yo lo dimensiono para el invierno, esto en verano me va a estar abriendo la válvula de seguridad permanentemente porque no consumo toda esa agua. Entonces, al dimensionar para verano, en invierno yo necesito complementarlo, ¿verdad? Una de las cosas que UTE no permitía era una resistencia del mismo tanque, porque eso le iba a quitar eficiencia, porque la resistencia iba a trabajar tal vez en horarios de sol y no iba a dar tiempo a que el tanque caliente con el sol. Entonces siempre lo que se recomendaba es, bueno, del solar yo voy a una caldera, a un tanque, a un calefón eléctrico. Se hace un bypass o se va directo. Muchas veces en verano lo que se hace es hacer un bypass y yo me evito pasar por la caldera o por el calefón o lo que sea, ¿verdad? Lo que hablábamos hoy de este caso, sí, de este caso es siempre, por un tema normativo, se exige a la salida del panel solar una válvula termostática. Se exige, ¿por qué? Por un tema de que el panel solar puede fácilmente pasar los 100 grados cuando no hay consumo. Entonces, si yo mando 100 grados a un aparato que esté cerca del calefón, digo, voy a quemar gente. En Europa es obligatorio cualquier equipo solar que vaya instalado con una válvula termostática. Aquí no es obligatorio, nosotros se lo recomendamos, se lo sugerimos a todos los clientes que lo pongan. En este caso me va a proteger también el equipo, ¿verdad? Ya sea un calefón o una caldera eléctrica. Una caldera eléctrica, sí, perdón, una caldera a gas. En este caso, ¿verdad? Lo que decíamos hoy, yo aquí puedo venir a 10 grados en invierno porque recién nos bañamos todos y voy a lavar y no me dio tiempo a calentar, voy a 10 grados, a 15, a 20, a 30, a lo que sea, ¿verdad? Y la termostática me va a limitar 55 grados el agua caliente. Si lo que se hace muchas veces se pone una doble termostática donde esta me limita la temperatura, la otra lo que me hace desviadora se llama, ¿verdad? Entonces lo que hace es, yo vengo acá a 55 grados, si ya tengo del solar, si ya tengo la temperatura seteada 50-55 grados, la desviadora directamente manda consumo y no me lo manda a la caldera. En el caso que la temperatura sea inferior a la que yo tengo seteada, los 50-55 grados, ¿verdad? Este va a ir a la caldera y si el agua viene a 40, la caldera me va a dar los 15 grados que faltan para ir directamente a consumo. Voy a tener los 150, 200 o 300 litros más el consumo instantáneo que me va a dar la caldera. Bien. Tengo acá otra pregunta que tiene que ver con tema tarifario. A ver si esto está dentro de tu conocimiento. Preguntan, Sí. al pasar de un calefón eléctrico a uno a gas, Sí. ¿da para pasar a la tarifa básica de UTE? Si te pasás a gas de un calefón eléctrico, Sí. sí, yo pienso que sí. Yo en mi casa hace años que tengo la caldera a gas, muy instantáneo, y la verdad que, bueno, no sé si decirlo acá con la gente de movilidad, que gasto poco en verano, porque capaz que me suben los precios, pero que no, pero realmente es muy bajo el consumo de gas, porque ¿qué pasa? La caldera de gas lo que hace es consume lo que estás usando, no tengo acumulación. Yo un calentador eléctrico, un calefón, ¿verdad? Que todos conocemos, tengo un volumen de agua, tengo 30 litros, 60, 100 litros, 80 litros, que estoy calentando permanentemente, ¿verdad? Use o no use, el equipo va a estar calentando permanentemente. En cambio, el gas de manera instantánea, ¿verdad? Abro la canilla y en ese momento enciende la caldera, por lo cual, digo, es muy económico. Es muy económico para el agua caliente sanitaria. Muchas veces la gente me dice, yo tengo
una caldera mural como esta en casa, ¿me vale la pena poner el calentador solar? Digo, por ecología, y lo vas a recuperar en 6, 7 años la inversión. ¿No? Ahí sí. Ahora, me decís, tengo un calefón eléctrico, ¿me conviene poner un panel solar? Sí, en 2 años lo recuperaste fácilmente. ¿No? No sé si ahí te contesta un poco la diferencia. Yo no tengo el número exacto, pero lo hemos hecho varias veces y ya te digo, el calefón eléctrico contra la caldera a gas o el instantáneo a gas, digo, para mí no compite. Digo, además de lo que yo le decía a Martín hoy, digamos, la posibilidad de tener el agua ilimitada, ¿verdad? Más allá de la gente que quería la limitación de los 20 litros, que yo lo veo como, bueno, los comentaba a ustedes, lo veo más como una contra que como una ventaja, pero bueno, puede haber gente que quiera limitar de alguna manera eso. Bien. Vamos a la última pregunta. Alguna va a quedar para Yo atrás, tengo pero... para acá también, digo, por las dudas. Bien. Y acá preguntan sobre principales ventajas y desventajas de la losa radiante de este sistema, o sea, se refiere al sistema con gas, respecto de la losa radiante eléctrica. Sí, yo me olvidé de mencionarlo, pero sí, si bien la losa radiante eléctrica al momento de la instalación es más barata la instalación de la losa radiante eléctrica, pues son cables que van a sobrecalentar, ¿verdad? La ventaja que yo tengo con la losa hidráulica es que yo hoy la puedo conectar con una caldera a gas tradicional, mañana puedo poner una caldera de condensación, mañana la UTE me regala kilowatt por mes, puedo poner una caldera eléctrica, puedo poner un combustible líquido, lo que sea. La losa eléctrica, ¿verdad? Lo que tiene es que yo quedo atado a la tarifa de UTE toda la vida. Con la hidráulica yo puedo ir cambiando qué es lo que me genera el agua caliente en cualquier momento, ¿verdad? Y en cuanto a confiabilidad del sistema, Y bueno, la hidráulica, o sea, la losa hidráulica, ¿qué pasa? Una vez cuando tú estás en obra, armás todo el espiral o el circuito de cañerías, ¿verdad? Se deja eso con presión, se llena, ¿verdad? Se deja un manómetro puesto, ¿verdad? Si no hay una pinchadura en ese momento, digo, se deja el manómetro durante todo el proceso de obra, si hay una pinchadura en el momento, lo vas a ver en el momento. Una vez que se terminó, que está lleno y eso, prácticamente no vas a tener una pinchadura en la losa. O sea, te tiene que durar 50 años o más. O sea, los caños, muchas veces los caños mismos traen 10 años, 15 años y 20 años de garantía, muchas veces. Eso te está hablando que la empresa confía en 50, 60, 100 años. Tendría que durar, ¿verdad? El cable eléctrico, digamos, no es decirlo, no quiero hablar mal del cable eléctrico, no es la idea, pero bueno, el cable eléctrico se cortan bastante, hay muchos cables de mala procedencia también, y tengo entendido que exige, muchas veces se te va cortando un ambiente y bueno, por no levantar todo el piso para arreglar se arregla, por pinza se ubica y demás, ¿verdad? Pero es bastante trabajoso y bueno. Y también está el tema del costo de la tarifa, ¿no? Mucha gente que compra con losa eléctrica, digo, nos ha pasado, ¿verdad? Que después no lo puede pagar. Nos ha pasado en muchos casos que la gente dice, no, compré un apartamento, tiene losa eléctrica, pero la prendí 2 meses y me dio una cuenta enorme. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y aunque no lo crean, tiene losa radiante, la pagan y hacen un sistema de radiadores para ese apartamento o esa casa por no usar la losa eléctrica de cableado. correcto. Bien, no sé, Juan Diego, si querías agradecer. No, me queda, bueno, algo. esa pregunta la tenía acá también. Y otra que preguntan cuál es la diferencia económica entre una caldera convencional y una por condensación. Cuando hablamos de una caldera mural convencional, la más económica está en el entorno de los $1000 y una caldera de condensación de la misma potencia está en el entorno de los $1700. Se podría decir que un 60-70% es la diferencia entre una y otra. En una losa radiante con un 35 o un 40% de ahorro, bueno, habría que sacar las cuentas el tamaño de la vivienda en cuanto se repaga esa caldera, que por lo general muchas veces da aproximadamente una casa de 150 metros en 3 años y algo ya se repaga eso, ¿verdad? Digo, nos pasa mucho que la gente dice, bueno, yo aprendo 3 horas, yo aprendo 8 horas, digo,
ahí varía un poquito, pero la gente que se está haciendo su casa de cero y tal, toda la vida le vale la caldera de condensación. La persona que dice, bueno, compré, alquilo, estoy de pasada porque me va a quedar chica, estoy de pasada en esta casa por X años, bueno, ahí sí, seguramente pongo una caldera tradicional. Muy bien. Señores, damos por terminada la charla, les agradecemos muchísimo el tiempo, su disposición a esta hora del día, y los invitamos a mañana también a las 18 horas unirse a nosotros para el cierre junto al Ministerio de Industria y Energía y la empresa SEG Ingeniería sobre certificados de eficiencia energética. Muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias, hasta luego. ¿Mm?